Juana Siot Fachen es psicoterapeuta y una de las principales expertas europeas en los problemas que provoca el exceso de inteligencia. Lo digo rápido para que no me entiendas, ¿eh? Lo entiendo. Cuidado. Tenemos el vídeo y te vamos a recibir con un vídeo que está inspirado en ti. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Bueno, esta canción que habla de los recuerdos, de deshacerse de algunos recuerdos del pasado, tiene mucho que ver con un trabajo que hace Juana en su país, cuando ha trabajado con adultos también y les ayuda a superar pues, todos esos problemas del pasado, ¿no? Valora mucho el uso de la meditación, aquí está saliendo, como veis, muchas veces. Su ponencia se llama Construir una imagen fuerte de uno mismo cuando se es superdotado y las claves para vivir. Y nos va a ayudar a acercarnos a esa perspectiva psicoeducativa de apoyo a los superdotados, como Edith Piaf hacía en la canción. Todo un lujo y un placer tenerla entre nosotros. Un aplauso para Juana. Ah, d'accord. Ah, d'accord, il ne faut pas le casque, no me necesita. Para las preguntas solamente. Mientras se arregla con eso, os voy a recordar que no haya recogido su certificado. Juana. Estoy muy feliz de estar con vosotros aquí. Muchas gracias, María, de invitarme, por invitarme. Invitarme. Me gustaría hablar español, pero puedo entenderlo, pero me falta mucho vocabulario para hablar. Entonces voy a hablar en francés. Perdón. Y espero que la traducción será confortable. ¿Cómoda? El problema es que mi amigo Gonzalo ha dicho todo. Y también Linda esta mañana. Entonces, voy a pasear con vosotros. Alors maintenant, je vais parler en français. Voy a hablar en francés entonces, ¿no? Si os parece. Perfecto. Sí, perfecto. Hola, hola, encantada. Bien, me han pedido que hable de la imagen de uno mismo y cómo se puede construir una imagen de uno mismo fuerte cuando se es superdotado y cómo podemos encontrar las claves para sentirnos bien. Gracias a Gonzalo por lo que nos ha presentado, que ha sido muy interesante, como
se ocupan. Es difícil todo eso, pero además es muy positivo. Se oye la traducción, ¿verdad? Vale, porque a la vez es una cuestión sutil y muy intensa. Pero, como es la primera vez que hablo aquí con ustedes, no voy a tratar los detalles del tratamiento. Y gracias por haberlo hecho, Gonzalo. Esa es la única tentativa en español que voy a hacer. Así que, bueno, es un libro que se ha publicado hace 1 año y medio, más o menos. No lo sé exactamente. Rapidamente. Bon. Alors, attends, j'ai un problème. Tengo un problemilla. Falta una, ¿por qué? Alors, non. Alors, peut-être que certains d'entre Quizás algunos de ustedes, al menos los que hayan leído mi libro, algunos sabrán que desde hace mucho tiempo, para salir de los mitos y de las representaciones que a veces son muy tenaces, yo decidí hace 25 años más o menos llamar a esos niños y luego a esos adultos cebras. ¿Por qué cebras? En francés existe una expresión, yo no sé si existe en español, que dice estas cebras tan curiosas, para decir a alguien que es un poco original y un poco especial, diferente. En español no existe ninguna expresión con las cebras, pero las cebras tienen rayas que son únicas, igual que las huellas digitales. No hay 2 cebras iguales. De la misma manera que no hay 2 perfiles de personalidad de superdotados que sean idénticas. Otra cosa más, las cebras cuando corren rápido, las rayas hacen un efecto tromboscópico, no los vemos. Otra cosa más interesante, las cebras no pueden vivir solas. Las cebras están obligadas a vivir con los demás y necesitan ese vínculo y un vínculo afectivo con la tribu. Y lo veremos, y ustedes lo saben bien, que los superdotados también necesitan establecer ese vínculo con los demás, y esa al final es la clave del tratamiento y la clave del hecho de que se sientan en el lugar adecuado. Y luego voy a terminar también con un punto muy importante de las cebras de verdad que viven en la sabana, y es que es el único, es el único animal équido, es el único équido que no puede domesticarse, que no lo puede domesticar el hombre. No podemos domesticar a una cebra, seguirá siendo siempre salvaje, así que siempre hay algo que se escapa. No podemos conseguir que sea un perro que está echado, que lo tocamos, lo sacamos de paseo, o un caballo, por ejemplo, en el que nos subimos, etcétera. No, las cebras siguen siendo cebras. Y esas son todas las razones por las que yo desde hace mucho tiempo hablo de cebras, porque así evitamos toda esa terminología de superdotados, precoces, altas capacidades, alto potencial, HP. Es complicado para mí esto de estar aquí y hablarles francés. Tengo la sensación de que no me entiende nadie. Es rarísimo, tengo una sensación extrañísima. Bueno, se dice alto potencial aquí, ¿verdad? ¿Se dice? En francés se dice alto potencial, HP, que serían las altas capacidades. Y a mí me gusta más Harry Potter con la HP, la verdad. Porque Harry Potter es un chaval... ¿Quién ha leído Harry Potter? ¿No lo han leído? Ah, sí, vale. Entonces, bueno, es fantástico los que no hayan leído Harry Potter, porque para entender a los niños diferentes, a todos los niños diferentes, sea cual sea, hay que leer Harry Potter. Es una historia preciosa para entender, la historia más bonita que existe, para entender qué es lo que le pasa a un niño que es diferente, que se siente diferente también, que se siente rechazado por los demás, tiene dificultad para ajustarse, digamos, hasta que viene una lechuza y le llama a la ventana y con un pergamino en la boca le dice: si te sientes diferente es porque eres un brujo y es normal que te sientas diferente.
porque no es que te hayas vuelto loco, no es que sea raro, es simplemente que tienes esa singularidad. Y como todos los niños del mundo, es necesario que vayas a la escuela también con otros brujos para poder identificarte con los demás, para tener amigos y para encontrarte con personas que van a ayudarte a expresar lo que eres para que puedas sentirte bien durante toda tu vida. Expresar tu potencial. Hacer algo con todo ese potencial. Y a mí me gusta mucho, hay que leer Harry Potter, ¿eh? Gonzalo, acuérdate, ¿eh? Cuidadito. Bien, entonces son cebras. Y ya lo decía antes, uno de los mitos y de esas representaciones tan tenaces es esa idea de que el niño superdotado va a ser el primero de la clase, el que va a saber siempre la respuesta, y evidentemente eso crea muchísimos malentendidos, porque se oye mucho en el colegio: tú, el superdotado, tienes que saber no sé qué, y como eres superdotado, pues eres tú el que tiene que saber la respuesta. A ti no te pregunto porque de todas maneras ya te lo sabes todo, así que ¿para qué te voy a preguntar? Etcétera, etcétera. Todo eso es muy violento y es una especie de maltrato psicológico para esos niños que tienen la necesidad de expresarse, de participar y son lo que son, al fin y al cabo. Podríamos pasar a un modelo de funcionamiento, estar en ese cruce entre esas grandes capacidades cognitivas, esa potencia y esa rapidez intelectual, y lo que yo he llamado el pensamiento en arborescencia, es decir, un pensamiento que se despliega, que establece vínculos asociativos. A mí me han gustado mucho las imágenes que mostrabas antes y evidentemente ese último aspecto, que es la hipersensibilidad y la empatía, de la que se ha hablado mucho hoy, y está muy bien que así haya sido. Pero esto lo volveré a tratar con más detalle. Bueno, y me gusta mucho esta terminología americana que habla del síndrome del mundo intenso, una intensidad que está relacionada con lo cognitivo, la potencia y la rapidez del pensamiento, pero también con la parte afectiva y emotiva, con a veces olas muy fuertes que van demasiado y que te llevan con ellas, y todas las técnicas y todos los enfoques de regulación emocional que es necesario poder poner en marcha para esos niños. Y es la razón por la que, los que ya lo saben, yo me he interesado y empecé a trabajar en el mindfulness, y yo empecé a utilizar el mindfulness en todos mis tratamientos, con niños, con adolescentes o con adultos, y con todos los demás. Eso es lo primero que receto cuando me encuentro con un niño, un adolescente o un adulto superdotado. Decirle lo primero: vamos a hacer un programa de mindfulness conmigo, con quien sea, y después nos volvemos a ver. Y muchas veces no vuelven. Entonces no hacen falta pacientes y clientes, y a veces tienes que no necesitarlos, pero la potencia que tiene este tipo de meditación es clave, y les permite a todas esas personas generar un espacio dentro de sí mismos, como si fuera un claro en el bosque, un claro en el que nos podemos sentar al sol. El bosque sigue estando ahí alrededor, pero ya está un poquito más alejado, y cuando estamos en ese claro nos permite tener cierta libertad y tener la posibilidad de escoger, la posibilidad de seguir el camino más adecuado para nosotros, no estar continuamente con un piloto automático reaccionando desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista cognitivo, y funcionar sin nunca ser nosotros los pilotos y pilotar nosotros nuestra propia vida. Cuando hablamos de superdotados, lo que es muy interesante hoy, y eso no ocurría hace 25 años, cuando yo comencé a trabajar con esta población, es el encuentro de la clínica y las neurociencias. Hoy en día, gracias sobre todo a las imágenes funcionales y la posibilidad de ver el cerebro y cómo funciona sobre la marcha, eso nos permite confirmar lo que nosotros los clínicos habíamos entendido hace mucho tiempo, y nos permite facilitar la transmisión del mensaje. Nosotros los clínicos no es que seamos un poco raros, estemos un poquito chiflados, que vemos personalidades o personas extrañas, diferentes, o los que creamos una población de superdotados. No, hoy en día las neurociencias dan validez a esas diferencias de funcionamiento y muestran que es cierto, esas diferencias de funcionamiento y de afectividad. He cambiado
de idea en esta presentación y voy a empezar con la parte afectiva y con la dinámica emocional. No voy a contárselo todo porque no tengo tiempo en esta presentación, pero sí que he decidido tratar 3 puntos que me parecen de los más importantes y creo que ustedes conocen, los han oído ya, Linda lo ha mencionado, Ana también, Gonzalo lo ha hablado también. Y son esos 3 puntos que son la hiperestesia. ¿La hiperestesia qué es? La hiperestesia es la capacidad de sentir el mundo con los 5 sentidos y es una sensibilidad exacerbada de esos 5 sentidos. Un superdotado ve lo que los demás no ven. Todos saben que tenemos una visión central, porque como si parece que estoy en un avión, ¿no? Soy como la azafata, la salida es por aquí, por allá. No, tenemos una visión central y por eso pongo las manos así, que es clara, y luego tenemos una visión periférica. Cuando somos normales, digámoslo así, tenemos una visión periférica más o menos hasta aquí. Podemos hacer la prueba muy rápido, ¿eh? No hace falta hacer un gran estudio, ni pruebas de CI, ni nada. Yo les hago una prueba rapidísima ahora, porque todos vais a ver hasta dónde podéis ver fácilmente. Los normales, los que piensan con normalidad, creo que entienden bien lo que quiero decir, ¿eh? Siento la expresión. Bueno, ponemos las manos aquí. Si miramos de frente, pues yo veo mis manos hasta aquí. Los superdotados ven hasta aquí. Con las sillas es difícil, es cierto. Ven hasta ahí. Yo siento que tengo las manos ahí porque soy consciente de mi cuerpo, por suerte, y yo no las veo. Yo las manos no las veo hasta ahí. Y por eso muchas veces los padres y los profesores dicen que tienen la impresión de que tiene ojos en la parte de atrás de la cabeza. Y es cierto. De la misma manera, los superdotados perciben sonidos mucho más bajitos que otras personas. Es decir, están en la conversación, pero al mismo tiempo son capaces de escuchar a los bomberos que están pasando por la calle, la sirena que suena por otra parte, el canto de los pájaros, al colega de al lado que está hablando, a los padres que están en la cocina y que están riñendo y tienen miedo de que quizás se divorcien, y ha oído que su amigo Julián, sus padres se han divorciado, pero a mí no me gustaría que eso me pasara, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo escucha la conversación de su hermana con el novio en la habitación, y si la hermana le molesta cuando están cenando, le dirá: pero tú tienes problemas, tiene un arma fatal para molestar a su hermana. Y bueno, escuchan a la vez a niveles auditivos muy bajos y además pueden tratar varias fuentes auditivas simultáneamente. Desde el punto de vista cognitivo pueden tratar varias fuentes cognitivas simultáneamente, y luego hay algo para los padres, por ejemplo, para los profesionales. El número de etiquetas, antes se hablaba, por ejemplo, de las etiquetas que les han cortado a los niños, por ejemplo, de la ropa, porque son muy sensibles al tacto también y el olfato, y eso lo conocemos menos. Es decir, los superdotados para ellos el olfato es una fuente de información para tratar información que procede del entorno. Y, por ejemplo, en clase van a decirle a un amigo: tú has dormido en casa de Julián porque noto el olor de Julián en ti. O van a decir, por ejemplo, vino mi padrino y estuvo en casa porque he olido su olor en el ascensor. Así que cuidadito con esto. Esta hiperestesia los lleva a estar continuamente muy atentos del mundo. Como recordaba antes Gonzalo, hay una reactividad emocional que es muy importante, y esa reactividad emocional es que reacciona muy rápido ante estímulos que para otra persona sería poco importante. En francés, yo podría decir algo que para otra persona pasa desapercibido,
pues en su caso va a poner en marcha un cataclismo emocional, en el caso de los superdotados. Y esto es muy importante y lo vamos a ver permanentemente en la vida cotidiana, y evidentemente se ha hablado mucho de esa capacidad de empatía, de sentir las emociones de los demás con mucha fuerza, y eso es difícil. Es difícil en la vida de todos los días sentir el estado emocional de los demás, y para un niño pequeño, por ejemplo, que se da cuenta, a veces incluso antes de que haya un conflicto, nota que la tensión sube, y a veces intenta arreglar la situación de los padres. Eso para un niño es muy complejo, y lo mismo ocurre en clase cuando ve que la profesora esa mañana está un poco triste o no va muy bien, y son los primeros que hacen el tonto, que hacen el payaso en clase, y van a decir: hoy hay que portarse bien, porque se ha dado cuenta de que la profesora tiene algún problema y ese día no está del todo bien, y además va a enfadarse si los demás no le hacen caso, si no se dan cuenta que ese día hay que ser amables con la profesora, aunque él sea el primero que hace el payaso todos los días o habitualmente. Pero yo creo que Linda lo comentaba esta mañana. El argumento neurofisiológico hoy en día está relacionado con las neuronas espejo, ¿no? Creo que yo no estuve esta mañana a primera hora, pero creo que esta mañana se hablaba de eso. Son neuronas que están aquí en el córtex prefrontal, y sabemos que la densidad de neuronas en el córtex prefrontal es 2 veces superior en el caso de los superdotados que en el caso de la población normal. Y esas neuronas espejo son neuronas que, como lo indica su nombre, se ponen una enfrente de otra como si fueran un reflejo, y con esas neuronas no solamente aprendemos, porque aprendemos por imitación, sino que al mismo tiempo nos sincronizamos con las emociones de los demás. En francés hay una expresión que cuando uno se siente bien con alguien, dice que uno está en la misma onda, como en español. Y, de hecho, hoy en día las neurociencias muestran que esa es una realidad, y eso es muy interesante. Y yo quería mostrarles esta frase, evidentemente no la entiende la mayoría. Esta paciente de 18 años, que me decía con la empatía, es insoportable porque tienes la sensación de que te estás pegando en todas partes, o sea, que te incrustas, digamos, con los demás. También tenemos esta noción de ascensor emocional, y las emociones suben y bajan rapidísimamente. Por una parte, o en términos generales, tenemos emociones que fluctúan a lo largo de una línea de base, a no ser que tengamos un problema bipolar, donde vemos que uno está muy abajo durante semanas, incluso meses, y luego va a estar eufórico durante muchas semanas o muchos meses. Pero los superdotados en un mismo día, en la misma hora, incluso a veces en 5 minutos o en 3 minutos, pueden tener picos de sentirse el mejor del mundo, de poder hacerlo todo, la sensación de potencia, porque están en conexión, se sienten conectados con esas capacidades, con esa gran creatividad, el talento, todas las posibilidades, y se cae una hojita y se conecta con esa asociación rápida, y en un instante después están en el valle, desesperados totalmente, igual que habían subido rápido, bajan rapidísimo, y eso sube y baja, y por eso todas las prácticas de regulación emocional son muy importantes, y por eso es tan importante que los superdotados se den cuenta en su cuerpo dónde están las emociones para poder sentir cuándo sube y cuándo baja, y ser capaces de controlar y ser un poco un laboratorio de autorregulación. Esta vez está en inglés, ¿por qué no? Pero a mí me gusta mucho este poema de Perlbach. Lo tienen en inglés y yo voy a leerlo en francés, y ustedes van a recibir la traducción en español. Un toque es un golpe, un sonido es un ruido, una desgracia es una tragedia, una alegría es un éxtasis, un amigo es un amante,
un amante es un dios y el fracaso es la muerte. Y también hemos hablado, Gonzalo ha hablado, y como lo ha sacado de mi libro, yo estoy de acuerdo, ha hablado de valores no negociables, valores centrales relacionados con la justicia, y lo vamos a ver con frecuencia y lo hemos comentado ya, pero esa sensación de justicia no solamente en relación consigo mismo, sino también en relación con los demás. En clase, por ejemplo, puede haber un niño que diga, que intervenga cuando la profesora riña a un compañero y le diga, no fue él, porque eso no fue exactamente así, y al final es él al que le van a echar la bronca y le van a decir, pero ¿por qué te metes? Si el problema no es el tuyo, esto no tiene nada que ver contigo, y él va a decir algo más todavía, va a añadir algo más porque le parece que no es justo y no pueden hacer otra cosa, es así, no es que quieran ser insolentes, no es que quieran ser impertinentes, es simplemente que para ellos es esencial que sea el sistema justo, que el sistema sea justo, tenemos justicia, tenemos la confianza, y por eso el vínculo terapéutico con el psicólogo es muy importante, es importantísimo. Esos niños necesitan confianza para funcionar, y cuando no funciona con un psicólogo, yo lo digo tranquilísimamente porque estoy en España y no conozco aquí a nadie, cuando no funciona con un psicólogo hay que escuchar al niño. Hay que dejarse de esa historia de que yo te llevo al psicólogo y tú y el psicólogo es formidable. No, quizás el psicólogo sea malísimo y el niño se da cuenta. El niño se da cuenta de ello, se da cuenta que quién es el psicólogo que le entiende, el que establece una empatía sincera, auténtica, y esa es la clave. Después, las técnicas que utilicen, yo podría decirles que nos da totalmente igual. Lo más importante, se me pone incluso el vello de gallina, pero lo más importante es ese vínculo, esa relación íntima, y digo muy claramente íntima, no tenemos que tener miedo. Esos niños, esos psicólogos con los niños, con los adolescentes, con los adultos, tienen una relación íntima, no tienen que, no es un vínculo afectivo, no tiene nada que ver, tiene que haber una relación que parta del corazón. La verdad, como valor, todos esos valores que a veces para los demás pueden dejarse de lado, se pueden negociar en un momento dado, para ellos no. Ellos no son así, para ellos es imposible, y es muy importante tener eso en cuenta porque es una fuente que crea muchísimos malentendidos. Esos valores van a darles mucho carisma también, capacidad de liderazgo, capacidad de llevar, de ser líderes de los demás, porque en esos niños el vínculo es clave, si no, no hay nada. Si yo no establezco un vínculo afectivo con los demás, entonces no puedo existir como las cebras, ya se lo decía antes, cuando hablábamos de la tribu, de la manada, el vínculo con los demás, el vínculo con los adultos, el vínculo con los profesores. Y los adolescentes, adultos, niños que necesitan confianza y necesitan estima recíproca. Y yo quería empezar con los aspectos emocionales porque yo creo que al final podemos decir todo lo que queramos sobre estas personalidades, estas personas, pero un superdotado no piensa con la cabeza, es una persona que piensa con el corazón, y la injerencia afectiva es algo constante en todos los actos de su vida, incluso en el acto cognitivo. Es decir, cuando piensan en primer lugar con las tripas, se dice así en francés, mucho antes de pensar con la cabeza. Y ese es un malentendido que existe grandísimo, y eso es lo que piensan las personas que no conocen a este tipo de población. Me gustaría también decirles algo sobre lo que vemos, lo que se suele pensar de ellos. A un superdotado nunca se le sube a la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando eres muy lúcido,
sobre el funcionamiento del mundo, el funcionamiento de los demás. Cuando nos damos cuenta de los fallos o los límites que tienen las personas de alrededor, pues eso es porque tú te das cuenta de tus límites y tus fallos, en primer lugar. Si un día os encontráis con un niño superdotado, un adulto superdotado al que se le ha subido a la cabeza, sabréis rapidísimamente que ese niño o ese adulto sufren, un niño o un adulto que tienen miedo, un niño o un adulto que se han creado una especie de protección alrededor de ellos y al igual que el erizo están en el centro y están ahí, son vulnerables. Gracias, de nada. Y ahora me gustaría hablar de la parte cognitiva, que es un funcionamiento cognitivo singular, y luego pasar a nociones de las que ya hemos hablado a lo largo del día. En esta primera, que es la hiperactivación cerebral, con una participación sincrónica de los dos hemisferios que se ponen en marcha en todas las tareas, con conexiones que se realizan de una manera rapidísima entre redes neuronales complejas, una densidad neuronal, sobre todo en el córtex prefrontal, una densidad de conexiones de las neuronas entre el córtex prefrontal y el lóbulo parietal, que de alguna manera es una placa que redistribuye toda esa información al conjunto del cerebro y puede dar esta sensación de tormenta en el cráneo y a veces tienen la sensación de que ya no pueden más, ¿no? De que están al límite. Y esto es lo que me decía un joven paciente. Es tan intenso lo que ocurre en mi cabeza que a veces tengo la sensación que tengo un exceso de calor y que algo va a fallar. O tengo la impresión de que puedo caer en un coma del cerebro y me da miedo. Entonces intento no pensar, pero no soy capaz. Es como si fuera prisionero de mi cerebro. ¿Cuántos pacientes me piden en la consulta que ponga en marcha el botón de stop? ¿Cómo parar esa máquina infernal de pensar? ¿Cómo dejar de pensar? Incluso, no sé si los profesionales que están aquí lo han oído ya también, ¿no podrían lobotomizarme para que pare la cabeza de funcionar? Otra particularidad o especificidad es la rapidez de transmisión. Una rapidez de transmisión entre la información que capta en el entorno y el tratamiento por el sistema nervioso central. Eso va muchísimo más rápido, el doble de rápido, entre una persona que tiene un CI de 141 de 100, pero también dentro del cerebro la información circula con muchísima más rapidez y tenemos esta ebullición constante. Y ahí vuelvo también a una paciente que me decía, pienso en tantas cosas a la vez que a veces no sé ni dónde estoy. Pierdo el hilo de mi pensamiento. Va demasiado rápido y tengo la impresión de olvidarme de ideas esenciales. Se entiende muy bien esa noción de embudo y esa dificultad a la hora de seleccionar continuamente esa información, porque cuando hablamos estamos obligados a seleccionar, no podemos decirlo todo de una sola vez. Y luego Gonzalo lo hablaba también hace un segundo, esa idea que es muy importante, es el déficit de inhibición latente. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que no tienen ninguna jerarquización a la hora de introducir esa información, a la hora de que entre esa información. Todo se trata con la misma importancia, pero antes lo explicabas muy bien. Toda la información llega al cerebro y cómo saber directamente cuál es la información adecuada en ese momento dado. Nosotros, los normales, los que sean normales en esta sala, pues llegamos al mundo con un sistema automático que hace que, por ejemplo, cuando estamos en la clase o en una conferencia, no pensamos en lo que vamos a comer esta noche o que pensamos ni que hace calor, ni sentimos el olor del vecino, ni miramos cómo estamos vestidos, por qué pongo esta diapositiva, pensáis en algo del pasado, anticipáis algo que tenéis que hacer mañana porque vais a ir a comer a casa de los suegros y no os apetece nada, bueno, da lo mismo, lo que sea. Nosotros normalmente, cuando somos normales, de manera automática, la atención se centra en lo que está ocurriendo en este momento, lo que yo estoy contando o la diapositiva.
Es un sistema automático, es una selección de la información pertinente en un contexto determinado. Un niño superdotado no funciona así, no cuenta con ese sistema. No te lo entregan con ese sistema, es como si fuera un coche. No tiene diferentes opciones. Como decía este crío, hay que pensar, en reflexionar. Para nosotros es más complicado. Para ellos es más complicado decir, a ver, un segundo, la profesora está diciendo esto. Vale, sí, entonces eso es lo importante. Vale, no, todo lo demás lo tengo que dejar de lado. Bien, tienen que hacer un esfuerzo cognitivo especial para centrarse en lo que es importante y para ser eficaces frente a la tarea que deben desempeñar o deben realizar. ¿Voy demasiado rápido? Sí, vamos bien. Gracias. Y luego el último punto es el exceso de trabajo del hemisferio derecho. Como decía Ana, creo que fue esta mañana, el hemisferio derecho, que es el que se encarga principalmente del tratamiento simultáneo, el tratamiento analógico, es decir, el asociar ideas en relación con un sentido, por el sentido y no por la lógica, que estaría en la parte izquierda del cerebro, el tratamiento analítico de la información, el tratamiento secuencial. El cerebro derecho, la parte derecha, tiene la parte de la creatividad, la intuición, lo afectivo, y el cerebro izquierdo se centra más bien en el raciocinio, la argumentación, la justificación, y con la parte izquierda transmitimos el pensamiento. Y cuando la parte de la derecha entra más rápidamente, a veces nos resulta difícil expresar lo que pensamos, porque como yo comentaba y como yo decía, son niños, son adultos que tienen este pensamiento en arborescencia. Es decir, que tienen muchísimas ideas que se despliegan continuamente y hasta el infinito. Una nueva idea trae consigo otra idea nueva, otro nuevo pensamiento, una nueva cuestión, una nueva hipótesis, y nunca hay ninguna certeza. Entonces, con esa arborescencia que se pone en marcha continuamente, pues eso nos permite entender lo complejo que puede llegar a ser funcionar con todas esas ramificaciones que aparecen de manera constante. Como me decía un crío de 7 años que vino un día a verme por la mañana y me dijo: no entiendes, en mi cabeza yo tengo un árbol genealógico de mis problemas. Y podemos entender que a veces puede resultar muy difícil saber cuál es la idea eficaz, la idea adecuada, la idea que necesitamos en el contexto en el que nos encontramos en un momento dado, como les decía hace un segundo. Esa especie de esfuerzo cognitivo constante para atrapar la idea que necesitamos. Y aquí voy a mostrarles 2 ejemplos clínicos. El primero es un adolescente, Marie, de 14 años. Yo muchas veces voy a los centros educativos, hago grupos con adolescentes superdotados. Y me decía, los niños normales cuando hacen una pregunta, se levanta una antena y piensan sobre ello. Nosotros tenemos 25 antenas que se levantan y pues nos hacemos un lío y ya no somos capaces de no somos capaces de canalizarlo. Para expresarnos resulta muy difícil, y quiero mostrarles también otra frase más, un poquito más compleja. Muchas gracias por la traducción, pero bueno, es un poco más complicado todo esto con la traducción, porque es necesario estar muy atentos para entender qué es lo que dice este chaval de 17 años, Rafael. Me decía: podemos ver el mundo lineal como una decisión arbitraria en relación con todas las posibilidades que aparecen en el fondo. Es decir, sería como un tapiz en la pared y decimos, vamos a coger este trocito en concreto. Dice, cuando estoy en ese sistema en arborescencia es mucho más difícil utilizar el lenguaje,
porque simultáneamente se me presentan 4 palabras que quieren decir la misma cosa o casi la misma cosa y se me presentan en la cabeza en el mismo momento. Porque evidentemente cuando hablamos de manera secuencial. Yo para hablar tengo que utilizar frases con palabras que vienen una detrás de otra y el pensamiento secuencial se va organizando de esa manera. De manera progresiva partimos del punto A para llegar al punto B y vamos pasando por etapas una tras otra en un orden lógico. El pensamiento en arborescencia, partimos del punto A y se despliega esa arborescencia y quizás lleguemos al punto B, o no. Pero así funciona el pensamiento de esos chavales. Y en inglés, una ilustración de lo que yo les estoy contando, la diferencia entre lo que puede haber en la cabeza de un superdotado y su capacidad para expresar algo, ese efecto de embudo que a veces es muy compleja y es difícil regularla porque requiere una energía, requiere un esfuerzo y es muy cansino, evidentemente, es muy cansado. Eso no quiere decir que sea un problema, que sea una patología, no, es simplemente cansado. Y luego, como les decía antes también, evidentemente esa es una broma en francés, no sé si se va a poder traducir, pero la duda sobre uno mismo, la duda sobre sus fallos, etcétera. La duda metódica en 3 puntos. Tú dudas, tú dudas, tú dudas. ¿Estás seguro? Y en ese árbol, en esa arborescencia o árbol, las emociones van tejiéndose y van estableciendo un vínculo con el pensamiento. Entonces el pensamiento se despliega y el eco emocional va tejiéndose. Y son personas que tienen un pensamiento que vibra con el menor murmullo del mundo, con un mínimo murmullo. Hay siempre un eco y una resonancia con lo que va ocurriendo en el mundo. Todo esto genera mucha creatividad, evidentemente, y eso es fantástico. También genera muchos pensamientos divergentes. Se sale de la rutina y, sobre todo, se salen del marco. Evidentemente, esa necesidad de creatividad no siempre encuentra un eco en el universo escolar o encuentra un hueco en el universo escolar, pero es interesante porque esas personalidades superdotadas son también muy creativas. Son creativas y son capaces de concentrarse con intensidad. Este psicólogo húngaro-americano, Mihaly Csikszentmihalyi, lo comentaba en ese término de flujo o flow en inglés, la experiencia óptima, es decir, ese estado de júbilo intenso cuando uno está haciendo algo concentradísimo y deja de escuchar todo lo de alrededor, ocurra lo que ocurra, uno se siente que está a tope, todas las condiciones están ahí y efectivamente hay un buen ajuste entre el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de competencias. Es decir, para que ese flujo pueda ponerse en marcha es necesario que haya una relación entre esos 2 ejes, el nivel de competencias que tenemos y el nivel de complejidad de la tarea. Porque si la tarea es excesivamente compleja y el nivel de competencias no se ajusta, pues en ese momento eso va a crear mucha frustración, enfado también puede generar para niños con dificultades escolares también cierta agresividad. Por el contrario, si el nivel de complejidad es demasiado bajo y el nivel de competencias es más elevado, pues en ese momento eso puede generar aburrimiento y a veces también el abandono. En este árbol que se va tejiendo y que va también a crear ese fulgor, ese preconocimiento y la intuición.
Y la intuición no es nada, es un poco raro, porque la intuición es el encuentro, entre lo que ya sabemos, nuestras competencias, nuestra memoria a largo plazo, que es muy importante en los superdotados, y el análisis extremadamente rápido del entorno, que es también una de las características. Esa comprensión y ese análisis de 360 grados rápido, que hace que tengamos toda esa información, que la comparemos con las competencias que tenemos por ahí, los conocimientos que tenemos ya adquiridos y las emociones, para generar una química y para decir, bien, lo sé. Pero un instante después, lo que reina en nuestras vidas, pues nos dicen, no, 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 pero qué tontería, es una idiotez, eso no es así. Y cuando alguien les diga, muy bien, pero ¿cómo lo sabes?, ¿qué va a responder un superdotado? Lo sé. ¿Por qué lo sé? Lo sé porque es evidente. Y una vez más, eso no es ni insolencia ni impertinencia, es simplemente que, como todo ha ido tan rápido en su cabeza, las conexiones se realizan tan rápidamente y se pone en marcha esa arborescencia, ese árbol, ellos no entienden, no son capaces de explicar qué ha ocurrido. Hay una capacidad metacognitiva y no entienden, no ven cuál es ese funcionamiento. Entonces, lo que decía Gonzalo es muy importante. Es necesario que sean expertos de sí mismos y que entiendan lo que ocurre en su cabeza, cómo piensan, cómo funcionan y cómo vivimos con nuestras emociones, porque es la única clave, es lo más importante, adquirir competencias metacognitivas, pero también metaemocionales. Lo tenía aquí. Esos niños que comentaban ante un problema, veo el principio, veo el final, pero por el medio no tengo ni idea de lo que ocurre. Y eso es lo que les comentaba antes, lo sé porque es evidente. Y lo que tenemos que entender es hasta qué punto esta especificidad, desde el punto de vista emocional, sobre todo, como decía, en la parte emocional y desde el punto de vista cognitivo, todo eso crea, como la historia que ustedes conocen en España, el patito feo, ¿no? Esa sensación de desajuste que puede generar, como en Harry Potter, cierta forma de agresividad del entorno, y para la construcción de la imagen de sí mismo del niño, que se siente diferente, que no entiende por qué, puede crear un sufrimiento mudo, porque el sufrimiento no son conscientes de ello muchas veces, simplemente está ahí, es como una especie de halo, una sensación de ser extraños, de extrañeza, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo en la adolescencia, esa sensación de diferencia, porque los adolescentes muchas veces, cuando yo los veo en la consulta, me dicen, yo tenía la sensación de que era tonto o de que estaba loco. Eso me lo han dicho muchísimos, que tenían la sensación de que estaban locos, y muchos adultos también. Y en algunos casos se les diagnosticó como esquizofrénicos o como bipolares y otras cosas más. Bueno, diagnósticos psiquiátricos erróneos, y es simplemente su manera de funcionar, y hay que ayudarles con toda esa información. Esa es la única vía para ayudarles a avanzar en su camino. Tengo que centrarme porque a mí todo esto me enfada muchísimo. Pero bueno, la diferencia no es lo que hace sufrir, sino la sensación de ser diferente. La diferencia no pasa nada si uno está integrado, si todo el mundo te integra y también tú en tu propia opinión. Pero eso sobre todo es difícil en la adolescencia, esa identificación con los demás, con los pares. Yo recuerdo un adolescente también que me comentaba que incluso cuando estaba con los demás y cuando le intentaba interesarse por lo que les interesaba a los demás, cuando estaba en un grupo y era una cría, una niña muy integrada, nadie sabía qué era lo que vivía dentro de su cabeza. Me decía, cuando estoy con los demás tengo la sensación de que hay un cristal y que no estoy en contacto, siempre estoy como un poquito, como detrás de ese cristal, ¿no? Uy, me pongo un poco nerviosa, tengo que terminar con esto ya.
porque me emocionan todas estas historias. Y a veces también esa sensación, desgraciadamente, la sensación de soledad, la sensación de estar solos. Y por eso el vínculo con los padres, con los profesores, con los terapeutas es esencial, ese vínculo, porque esa sensación de soledad desgasta muchísimo. Estamos en una sociedad en la que efectivamente es necesario que todo el mundo funcione de la misma manera, y si uno funciona de otra manera, pues vamos a intentar hacer lo posible para que entres en ese molde, entres en ese marco, y eso complica muchísimo la construcción de la imagen de uno mismo, porque no podemos cambiar de canal, tenemos que ir creciendo según somos, y la confianza en uno mismo se construye también, o se construye sobre todo, diría yo, o al menos se construye también con la mirada de los demás. Y como decía Linda, yo creo esta mañana, cómo te consideren, si eres demasiado sensible, demasiado excesivo, demasiado rápido, demasiado lento, demasiado absorto, demasiado disperso, demasiado lo que sea, pues eso es muy difícil, eso le resulta muy difícil. Es difícil ver quién soy yo al final, después de todas estas etiquetas que me han puesto. Y sobre el terreno, en el ámbito escolar hay una relación muy importante entre estima de uno mismo y logro. ¿Por qué? Y realización, porque el superdotado tiene muchas creencias negativas sobre sus competencias y sus capacidades, porque como no es capaz de utilizar de manera eficaz esa inteligencia o su forma de inteligencia y su sensibilidad en la vida y sobre todo en la escuela, ¿qué piensa ese chaval? ¿A qué conclusión llega? Pues concluye o llega a la conclusión de que no es capaz, de que es tonto. Y eso es muy difícil para la imagen que uno se hace de sí mismo. Muchas veces los chavales superdotados en Francia, al menos los que yo he conocido, y he conocido a bastantes, te dicen que lo que les gusta de la escuela es que ven a los amigos, pero no la escuela en sí, lo que les gusta son los amigos, cuando con los amigos les va bien, cuando tienen amigos y se relacionan bien. Entonces la clave al final es que te acepten. Pueden poner en marcha diferentes estrategias, la inhibición, por ejemplo, que es una estrategia de adaptación, porque si se espera de mí que sea como los demás, como mostraba Ana esta mañana con el jardín, que yo, si soy una flor, no puedo estar por encima o ser más alta que los demás, tengo que ser una flor como las demás. Niños que vemos también en la adolescencia que tienen diferentes maneras de depresión, y el error de los psicólogos, yo soy una de ellas, así que soy psicólogo también, o psicóloga. En terapias clásicas, por ejemplo, en tratamientos clásicos, se hacen preguntas al adolescente sobre qué es lo que ocurre, qué es lo que siente, etcétera. Pero muchas veces tenemos aquí a un adolescente que ha decidido parar esa máquina de pensar infernal. Entonces, es un trabajo muy complejo el que tenemos que hacer para que ese adolescente vuelva a crear esos vínculos y para que ese adolescente vuelva a disfrutar del pensamiento, del sentimiento y que vuelva a disfrutar de cómo es. En Francia, una parte de la psicología y en la terapia se dice que un psicólogo sigue a su paciente. No sé si se dice así en España. ¿Se dice así en España que el psicólogo sigue al paciente? Bueno, en cualquier caso, de lo que no hay duda es que el psicólogo no está el paciente delante y el psicólogo le sigue. No, eso no es así. Estamos por delante, lo cogemos de la mano y lo llevamos. Si no, no funciona. Y esa es la primera estrategia, pero que puede ser muy compleja, porque hay niños que pueden tener unos estados
una inhibición muy importante. Luego, hacer el tonto, ser el cómico de la clase, ser el payaso de la clase, para intentar liberar eso. Sabemos que tiene un sentido del humor muy desarrollado y el humor es una manipulación cognitiva de las emociones. Es la posibilidad que existe para separarse un poco de las emociones que a veces son demasiado fuertes. Entonces, hacer el tonto, ser el payaso de la clase, es una manera excelente en algunos casos para que te acepten, para hacer amigos y para sentirte bien con los demás. Luego tenemos la actitud zorro, que es salvar a los demás. En los adolescentes y sobre todo las chicas son los confidentes, los que intentan arreglar los problemas de los demás. Es una manera de que te acepten en el grupo. O también de manera paradójica pueden desarrollar problemas en la escuela, problemas de comportamiento que a continuación se van a considerar problemas de comportamiento y a veces no lo son. Pero es otra manera de existir. Cuando tenemos dificultades, pues eso nos da visibilidad, porque esos niños a veces pueden ser, tienen miedo de ser transparentes, digamos, y que ya nadie les quiera, porque al fin y al cabo es lo único que todos queremos, es que alguien nos quiera, porque todo lo demás nos da igual. O sufrir muchísimo. Para algunos, desgraciadamente, desarrollan verdaderas patologías y, como bien saben, es muy especial porque cuando vemos superdotados en la consulta que vienen con los padres, pues algunos no quieren mejorar, porque mejorar, si mejoran, ya no tendrían tanta atención, no recibirían tanta atención de los padres, sobre todo porque los superdotados, y es la experiencia que tengo yo no veo solo superdotados, veo niños de todos tipos, adolescentes, adultos, que pueden tener problemas en un momento determinado, pero lo especial, no sé si el resto de los psicólogos aquí presentes lo pueden confirmar, esa observación, y es que muchas veces cuando los niños y los adolescentes son superdotados, los papás, los padres están mucho más presentes, al menos en mi experiencia, la experiencia que yo he vivido. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Y el padre pueda irse a trabajar tranquilo y ya está resuelto, y entonces vuelve a ser el problema de la madre. Entonces, eso está ahí también y eso puede complicar un poquito la situación. Hasta chavales que crean mecanismos de defensa mucho más potentes. Defensa por el conocimiento, todo pasa por el filtro cognitivo. Y hay una separación del mundo emocional que puede ser muy grave y en algunas edades es muy problemático, el humor, que ya lo he comentado, y luego la creación de un mundo interno muy rico, un mundo protector en el que tienen una vía de escape y que les tranquiliza incluso en la escuela. Y a veces vemos críos agitados que necesitan moverse, esa necesidad de estimulación permanente, ya sea un estímulo en las relaciones con los demás, con el profesor, o ya sea un estímulo cognitivo, un estímulo kinestésico o emocional, y se mueven continuamente. Y luego tenemos críos también que están en la luna, ausentes. Pero esas son las dos caras de la misma moneda. Por una parte tendríamos los que actúan y luego los que se abstraen en ese mundo interno protector. Lo que vamos a ver más adelante, cuando esas estrategias se han puesto en marcha para la construcción de la imagen de uno mismo, es una identidad basada en máscaras que estos niños y estos adolescentes pueden utilizar. Crecen con una imagen muy diferente de sí mismos, tienen una imagen sonriente, adaptativa, y sin embargo detrás están muy atormentados o hay muchas emociones difíciles, hay una grandísima frustración, la sensación de soledad está muy presente, hay dificultades que se intentan ocultar. Y sobre todo las chicas, pero los chicos también, evidentemente, quieren a cualquier precio ajustarse a lo que esperan los demás y todo eso para que les acepten, o intentar quitar esa raya, si yo vuelvo a esa idea de las cebras, para ser como los demás. O
construirse una imagen de sí mismos con diferentes partes, con esas bolas que vemos en las discotecas. Supongo que en España también las hay. En mi generación, sobre todo, no sé si hoy, porque ya no voy a las discotecas. Ya, si alguien me lleva esta noche, pues voy, ¿eh? Pero bueno, no sé si las sigue habiendo en las discotecas. Podría ser una experiencia novedosa para mí. Pero bueno, estas bolas de espejitos transmiten una imagen de sí mismo, de uno mismo diferente en función de la persona con la que estemos interactuando, y va a reflejar una imagen especial. Y esas diferentes imágenes, pues dentro tenemos esto que yo les voy a hacer aquí. Es decir, una persona que tiene miedo y que ha creado todas esas diferentes espejos para mostrar diferentes caras y sin embargo en el interior hay algo que no está resuelto. Es decir, son críos que pueden tener una imagen de sí mismos muy frágil. Y esta mañana escuché y me ha parecido muy interesante lo que decía Linda, y Gonzalo lo mencionaba también, es ser reconocidos y aceptados como somos. Punto. Pero eso es muchísimo. Parece tan sencillo, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esa frase de Thich Nhat Hanh, que es ese monje vietnamita francés y que ha escrito mucho sobre la conciencia plena, y que dice: en la vida lo único que nosotros necesitamos es que nos escuchen. Niños que necesitan riego, que se les riegue. Agua, agua y más agua nunca se pudrirán. Por las mismas razones, cuando tenemos dudas sobre lo que somos, pues no puede subírsenos a la cabeza. Niños que necesitan ese riego, niños que necesitan que estemos orgullosos de ellos, niños que necesitan un refuerzo positivo, que se les señale lo que hacen bien y no decirles eso no es así, eso no es así, eso estoy harto, eso es insoportable, eso estoy harta. O como comentaba antes Gonzalo, en la vida pasamos el tiempo corriendo detrás de la felicidad, con una F mayúscula, esperar esa felicidad extraordinaria, la felicidad que va a venir siempre después, cuando hayamos encontrado trabajo, cuando hayamos dejado ese trabajo, cuando hayamos encontrado al príncipe azul, cuando nos hayamos casado, cuando hayamos tenido hijos, cuando los hijos por fin se vayan de casa, cuando nos divorciemos de ese bruto que nos toca las narices. Y en francés se dice construir, en vez de castillos en el aire, en francés se dice construir castillos en España. Es decir, es una expresión francesa, ¿yo qué le voy a hacer? O, por ejemplo, cuando uno se vaya al otro extremo del mundo, a una isla desierta, para que nadie nos moleste. O cuando nos jubilemos. O sea, siempre la felicidad va a venir después. Como si un día llegue la felicidad así, te diga: muy bien, estoy aquí, soy la felicidad, creo que llevaba algún tiempo esperándome. No, eso no es así. La felicidad no es así. Lo importante es capturar esas pequeñas felicidades cotidianas, porque son las que nos permiten construir y fabricar esa felicidad con mayúsculas. Son las que nos permiten construir esa sensación de bienestar subjetivo, porque en la psicología se llama así, la felicidad subjetiva, la sensación que sentimos, la sensación que tenemos todos los días de nuestra vida. Podemos capturar esas felicidades. Yo tengo una máquina para capturar la felicidad que les doy a mis pacientes, y es si la aceptan, es cada vez que vivan una experiencia agradable o algo así. Por ejemplo, si van al aire libre y no llueve, por ejemplo, no estamos en Oviedo, no estamos hablando de Oviedo, pues entonces le dan a ese contador la máquina de felicidad. O si el padre les acompaña a una actividad, si normalmente van en autobús, pues otro clic. Un compañero de clase ha compartido la merienda con ellos, clic. Pues ese clic tiene un aspecto lúdico,
pero la idea es la misma que si contamos, evidentemente. Ese clic que hacemos en ese contador, pues luego podemos mirar cuántos hemos grabado, cuántas felicidades de la vida ordinaria hemos grabado. Gonzalo, te lo doy como idea, ¿eh? Entonces, la necesidad de orgullo, de estar orgullosos de ellos es muy importante. Y luego teníamos Elsa, 13 años, muy superdotada, y que un día viene a verme y me dice: estoy contenta porque hoy he visto por primera vez desde hace mucho tiempo un poquito de orgullo brillar en la mirada de mis padres. Creo que entenderán que la autoestima es el ingrediente activo del desarrollo del superdotado, que es la base que pueden utilizar para mantener esa estructura interna y darle estabilidad, y es la base esencial de ese acompañamiento, de esa ayuda a alimentar esa autoestima. Y es esencial situarse en esa idea. Hay que ser benévolos, hay que querer el bien. Hay que escuchar, hay que reconocer las necesidades de esos niños. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo estar ahí y estar ahí realmente para ayudarte, para estar contigo? Es necesario también, si volvemos a las neurociencias, que la amabilidad, hay estudios magníficos que lo muestran, que esa amabilidad repara el cerebro. Como saben, el cerebro es plástico y la amabilidad permite trazar nuevas vías neuronales, y nuestro cerebro es diferente si actúa esa amabilidad. ¿Cómo transformar esa fuerza que podríamos considerar frágil en una fuerza de vida? ¿Conocen esto? ¿Saben cómo se llama en japonés? Kinsukuru. Tengo que leerlo. Kinsukuri. No tengo acento japonés, ya lo siento. Pero es un arte en Japón para restaurar con oro. Y es oro, y luego esa pieza será más bonita de lo que lo era antes. Entonces esos niños necesitan confianza en sí mismos para que en cada momento de la vida, por eso el mindfulness es tan importante, porque permite que uno se vuelva a vincular con los recursos que siempre están ahí, pero a veces están cubiertos de 1000 cosas y ya no podemos acceder a ellos. Y como pulgarcito tenemos que ir colocando piedritas para volver a encontrar ese camino. Y tenemos que buscar en ese pozo, buscar esa confianza que necesitamos. La confianza en uno mismo es creer en lo que nosotros somos, con nuestras fuerzas, pero también con nuestros aspectos más frágiles, con nuestras flaquezas. No decir yo soy el más fuerte, no. La confianza en uno mismo es la capacidad de aceptarse uno mismo en profundidad, con todos nuestros aspectos, pero también esa confianza que podemos tener en los demás y en la vida en general. Es decir, que nos podemos apoyar en la vida. En primer lugar, y siempre entender y dedicarle tiempo a esa comprensión. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese adolescente? ¿Quién es ese adulto? ¿Y cuáles son sus necesidades? Porque en la escuela, a veces, estos niños se enfrentan a una doble limitación. Porque, por una parte, tienen un modo de funcionamiento intelectual que es diferente. Para funcionar en la escuela necesitan, en primer lugar, que inhiban su propio funcionamiento, y luego, además, tienen que aplicar otra forma de razonamiento, que es la forma de razonamiento de la escuela, como si funcionaran en una lengua extranjera. Piensan en su idioma y luego es necesario que utilicen ese idioma extranjero y que lo apliquen, esa lengua extranjera. Y cuando esos niños
como decía antes en esta diapositiva, ellos tienen que entender cómo funcionan desde un punto de vista intelectual y cognitivo, cómo funcionan desde un punto de vista emocional. Así tienen la posibilidad de aceptarse plenamente y aceptar las reglas del juego de la escuela y tener éxito y entender que el éxito en la escuela es una herramienta también que les sirve para su propio éxito, porque algunos a veces se oponen a la escuela porque no quieren cumplir esas reglas, plegarse a esas reglas. Pero cuando damos ese paso de aceptar la diferencia, que somos diferentes, entonces un niño superdotado puede entender esa diferencia que le impone la escuela. Entonces, esa necesidad de saber quiénes somos para saber hacia dónde vamos y trazar nuestro camino, nuestra ruta, y poder vincularse, establecer un vínculo con los recursos que son inmensas y enormes en el caso de los superdotados, un tesoro que tienen en el fondo de sí mismos. Y no voy a citar todo esto, pero sí, optimizar su inteligencia y su potencia, establecer un vínculo con las competencias y los talentos, basarse en la lucidez y la hiperpercepción del mundo, que son vías terapéuticas también, establecer un vínculo con la intuición y el preconocimiento, utilizar ese fulgor y esa rapidez, desplegar la creatividad, que vuelva a surgir la curiosidad y la sorpresa, volver a establecer una conexión con la energía, optimizar su carisma y activar su empatía, que permite establecer un vínculo íntimo con el mundo. Es decir, todo esto es necesario para restaurar esas calidades y esos talentos, y ese es un guiño. No sé si hay practicantes de mindfulness que hagan programas de mindfulness aquí en la sala, porque en los programas de mindfulness hacemos un ejercicio con las uvas pasas, y aquí la idea es la contraria, es volver a hinchar las uvas pasas para hacer uvas normales. Y para hallar de nuevo el color de esas famosas cebras negras y blancas. Y como decía Gonzalo antes, hay que basarse en los valores. Los valores son nuestra brújula interior. Es como una brújula que tiene una aguja que siempre va hacia el norte, y cuando no seguimos nuestros valores nos damos cuenta que hay un desajuste. En francés se dice que estamos sin norte, desnortados, ¿no? Porque evidentemente ya no estamos siguiendo nuestros valores. Es necesario un compromiso con esos valores, es esencial para que esos niños confíen en sí mismos y tengan autoestima, porque con esos valores que tienen, yo lo he escuchado muchas veces y supongo que todos los terapeutas y todos los padres, todos los que están aquí lo habéis escuchado muchas veces, que al final lo que quieren esos niños, esos adolescentes y esos adultos es ayudar a la humanidad a vivir mejor. Ser quienes somos profundamente para vivir la vida en la que nos sentimos bien. Y recordar también que ser adulto es coger de la mano al niño que fuimos. Y me gustaría citar en los minutillos que me quedan esta frase de Oscar Wilde que me gusta muchísimo, que dice que la sabiduría suprema es tener sueños lo suficientemente grandes para no perderlos de vista cuando estamos intentando llegar a ellos. Y me gustaría concluir con esa idea. Esta mañana hablábamos de cociente intelectual. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no es lo más importante. Pero el CI, ¿cómo se dice en español? No, CI. No decís QI, no, es CI. Es difícil entonces entender el juego de palabras porque no es la terminología que vosotros utilizáis. Pero bueno, decir que ese CI, que en francés quiere decir cociente intelectual, esa QI, como en inglés, pero al revés, podríamos decir que es una calidad íntima, pero funciona en español perfectamente, ¿no? Cociente intelectual, calidad íntima, es lo mismo. Muchas gracias por su atención. Gracias.
C'est maintenant. Muy bien, muchas Merci gracias. beaucoup, hein, vos applaudissements me touchent. Gracias, así me lleno de oxitocina, de endorfinas, de dopamina, con todos estos aplausos. Gracias, al organismo le sienta muy bien. De preguntas. C'est maintenant qu'il me faut le casque, non? Hola, buenas tardes. Ah, attendez. Espera. Ça va. Hola, buenas tardes. Hola. Je ne sais pas qui parle et où. Et vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? ¿Podría ponerse de pie, por favor? Merci. Me da un poco de vergüenza, pero bueno. Lo primero quería decirle a Jan que estoy... Respirez, centrez-vous. Respire, céntrese, sienta sus pies un segundo para establecer un vínculo y ver cuál es la sensación de estrés y sentir el suelo bajo sus pies. Le escucho. Quería decirle a Jan que puede estar muy tranquila porque la traductora es fabulosa. No sé si será superdotada. ¿Eh? Y lo segundo, que yo, todo lo que oí en este congreso, es que estoy un poco nerviosa, perdón. Este congreso fue maravilloso, a mí me abrió me dio mucha luz, me hizo comprender muchas cosas sobre mí misma, sobre mis hijos y sobre mis hermanos. Y quería hablar concretamente sobre este problema de la hipersensibilidad y de la cabeza, como decía Carmen Chacón, como un molinete. Eso parece una tontería, pero trae muchos problemas de adaptación en la vida. Porque, por ejemplo, si tú tienes 16 años y la cabeza no te para de funcionar y te funciona más a partir de las 12 de la noche, y a la 1 de la mañana te levantas a escribir cuando tienes que levantarte a las 7 de la mañana para ir a clase y estás escribiendo desde la 1 de la mañana hasta las 5, me explico, ¿no? A las 5 te duermes y a las 7 te levanta tu madre, pues eso te produce una inadaptación con respecto a la vida que hace la gente normal, que la gente normal lo que hace es dormir y luego tener una actividad normal a lo largo del día, ¿no? Esa cabeza que no para a mí me provocó mucho sufrimiento a lo largo de mi vida y me lo sigue provocando porque me produce, me cuesta trabajo adaptarme a la vida normal, porque además es por la noche cuando la cabeza me explota, ¿no? Y por la noche quiero dedicarme a todas esas aficiones que tengo y, claro, lo que tengo que hacer es levantarme a las 7 de la mañana, ir a trabajar y coger el coche 45 kilómetros y luego dar clase durante 6 horas. Y a mí eso me provoca mucho agotamiento y mucho sufrimiento. Eso lo viví también en gente de mi familia. O sea que no es ninguna tontería. Y respecto a la hipersensibilidad, también provoca problemas. Porque cuando eres adolescente y tienes un grupo de amigas y hay una chica que se acopla al grupo y tú estás viendo que es una auténtica cabrona, perdón, y lo ves antes que nadie y a las demás les cuesta 2 meses darse cuenta de ello y tú estás incómoda en ese grupo porque esa persona sabes que quiere perjudicar de alguna manera al grupo o a alguien del grupo, pues esas cosas también te hacen sufrir mucho. Y bueno, podría decir muchísimas cosas más. Respecto a la hipersensibilidad, tú entras en un autobús y estás oliendo a un señor que no se duchó, que está en el otro extremo del autobús. O, en fin, que hay muchas cosas que la hipersensibilidad
provoca también es verdad que cuando vas por el campo todo te parece maravilloso, se te pone la carne de gallina y te dan ganas de llorar, pero también la hipersensibilidad, tú eres consciente de cosas muy desagradables, muy desagradables que a los demás les pasan desapercibidos. Y bueno, nada más, quería decir que tengo un hijo que es superdotado y tiene muchos problemas y nada más, que vine aquí por mi hijo para enterarme de lo que es la superdotación, porque nunca lo supe hasta hace una temporada que me empecé a interesar por ello, a pesar de que yo sabía que lo era yo y mis hermanos también, porque nos habían hecho pruebas. Y yo solo sé que vi a mis hermanos sufrir, que yo sufrí bastante y que veo a uno de mis hijos sufrir. Quiero decir que la superdotación tiene una parte positiva, pero tiene partes también, a veces desearía ser normal como los demás, porque cuando estás trabajando en un claustro de profesores y te está pareciendo que todos dicen tonterías, pues eso te hace sentirte muy mal. No sé si me explico. Merci. Muy bien, muchas gracias. Merci beaucoup pour votre... Muchas gracias por el valor, por levantarse, porque yo se lo he pedido y se ha enfrentado a esa timidez para transmitirnos esa idea muy íntima y que además da otra visión de lo que yo acabo de explicar a través de lo que yo acabo de explicar, o sea, diferente de lo que yo acabo de explicar. Yo entiendo lo que usted dice y bueno, yo ya lo he escuchado muchas veces, ese tipo de vivencias, y sé que a veces puede resultar difícil y doloroso y, como usted bien ha dicho, cansado, muy cansado. Pero a mí me gustaría llamar la atención. Yo no voy a hacer una consulta pública aquí con usted ahora, evidentemente, pero porque no sé cuál es su entorno, su contexto. Usted habla de algo muy general y yo quería dar una respuesta general también a través de ese testimonio. Y es que hay dos cosas. Usted decía que por la noche necesita escribir y que se despierta y que luego son las 2 de la mañana y por la mañana tiene que... Es un ejemplo, pero es mejor hablar de la experiencia propia, porque los ejemplos son importantes, pero a veces estamos cansados porque los demás te dicen: funcionando así tienes que estar muy cansado, y al final nos atrapa, digamos, esa idea de los demás que consideran que al funcionar así, cuando uno se levanta por la noche, va a escribir, se vuelve a acostar, vuelve a dormir, pero no duerme mucho, que eso es cansado. Y a veces, para algunos superdotados, no es cansado. Su cuerpo no está cansado. Al final se lo dicen en la cabeza. Y al final al final están cansados porque están repitiéndose eso una y otra vez en la cabeza. Y me gustaría llamarles la atención sobre esto, porque siempre acaba atrapándonos el modo de funcionamiento habitual del mundo. Y cuando decimos, sí, pero bueno, con la vida que tienes, yo voy a contarles una parte de mi vida. Yo esto nunca lo hago. Bueno, como estoy en España, pues me voy a soltar aquí la melena. Yo colgué en Facebook antes porque a mí me gusta mucho estar aquí. Estoy encantada de que la asociación me haya invitado y de que María me haya ofrecido venir. Estoy encantada, la verdad, y emocionada. Y entonces estoy muy orgullosa, ¿no? Y como hoy tenemos un muro para contar nuestra vida, pues yo colgué en Facebook que estaba aquí y que iba a intervenir con Linda Silverman y que era fantástico. Una cuestión totalmente inútil, ¿no? Al fin y al cabo. Y me llegaron 2 comentarios en mi página de Facebook. 2 personas que ayer estuve en un congreso en Marsella y que me dicen: pero bueno, tienes que estar agotada porque ayer estabas en Marsella, ahora estás en el norte de España, en otro congreso, y varios comentarios. Y digo, sí, es verdad, eso tiene que ser muy cansado. ¿Estoy cansada? Pues no estoy cansada.
pero siempre el funcionamiento de los demás nos acaba atrapando, y eso es así también, tenemos que estar muy atentos. Por eso, una vez más, todas esas prácticas que nos permiten con el cuerpo saber qué es lo que sentimos realmente nosotros, ¿no? Lo que nosotros pensamos, las sensaciones que tenemos, yo creo que esas son eso es lo que debe ser esencial para nosotros. Y luego, toda esa transformación, lo que puede hacernos sufrir, pues para nosotros la clave es apoyarnos en todos los puntos fuertes que hay dentro de esos puntos de sufrimiento, porque evidentemente están ahí. Pero ese es el principio de la psicología positiva. Podemos estar en la arqueología del sufrimiento y pasar los días en ese jardín y estar a cuatro patas y rascar para quitar las malas hierbas, y saben, como yo, lo saben mejor que yo porque yo no sé nada de jardinería, pero las malas hierbas vuelven a salir. Y para que no salgan hay que quitarlas continuamente. Y quizás la otra perspectiva es plantar flores, unos girasoles preciosos, para que no se vean, para que dejen de verse las malas hierbas de manera natural. Eso no quiere decir que hayan dejado de existir, sino que quiere decir que el campo será precioso y será mejor. Es decir, cambiar un poco ese equilibrio. Y la psicología positiva no quiere decir estoy bien, todo va bien. No, eso no es la psicología positiva. La psicología positiva es centrarnos en lo que funciona. E incluso cuando no vamos bien, cuando vamos fatal, pues en nosotros hay cosas que funcionan y que van bien, aunque haya mucho sufrimiento, mucho dolor y haya mucho malestar, etcétera. Cuando sufrimos, pues siempre hay zonas que funcionan. Y es necesario que nos centremos en esas partes que funcionan y que amplifiquemos eso, que podamos cultivar esas flores bonitas. Y yo creo que de todas maneras no tenemos otra opción. Es la única posibilidad que tenemos. Gracias. ¿Dónde? Aquí. 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 Ah, debout. Aquí. Debout. El abogado. Debout. Debout. De pie. De pie, póngase de pie. Sí, si quieres. Me identifico. No sé lo que dice porque yo hablo de inglés y me identifico mucho con la mujer. Lo siento muchísimo. No solamente no es que tenga. ¿Pueden acercarle un poquito más el micro? ¿Puede acercarse un poco más al micro? Gracias. Solamente unas virtudes. Yo que creo que virtudes hay pocas en los subrogados. Yo le doy las gracias a usted muchísimo, porque yo cuando descubrí esto se me diagnosticó hace 2 años y medio, como lo he dicho esta mañana, no me quiero enrollar mucho porque ya me conocen, parece ser. Entonces se me descubrió y yo mandé un correo a Alicia, la presidenta Rodríguez, Alicia, la presidenta de la Asociación de Altas Capacidades en España, y me dijo, lee el libro Demasiado inteligente para ser feliz, de la psicóloga francesa Jeanne. Entonces lo leí y me sentí plenamente identificado, tanto que pasando páginas yo lloraba. ¿Por qué? Porque a mí se me queda todo grabado. Yo puedo decirle pues hasta qué camisa llevaba un amigo mío hace 2 meses y lo que me dijo exactamente y en qué momento, y cuando leo y estudio se me queda grabado todas cuando estaba en la carrera con 18 años, 19 años, yo terminé Derecho enseguida con 21 años y demás, con todos mis problemas que tenía. Yo he ido a logopedas, he ido a cardiólogos por las taquicardias, yo he ido a tal, estudiaba y se me quedaba todo grabado. Las páginas, las frases, los subrayados, no sabía lo que pasaba. Yo me levantaba, digo, yo estoy loco, digo, yo no sé lo que me pasa. Y cuando salía por las noches y demás, pues al día siguiente me despertaba y tenía las imágenes pues las imágenes pues del hemisferio derecho y demás. Le doy simplemente las gracias, ya que
usted entiende perfectamente. Yo no sé si soy cebra, jirafa o león, pero yo le doy las gracias, muchísimas gracias. Creo que entre Dabrowski y usted nos ha salvado bastante, pero yo quiero hacer bastante hincapié en lo mismo. La ansiedad, yo tengo, además de su libro, que tengo 2 o 3 y he regalado a algunos también, tengo también el suyo de la meditación, el suyo que lo leo, lo intento practicar, pero es como jugar a los dados. No, c'est pas compliqué. Es muy complicado. Sé que usted dice, la meditación la puede hacer en cualquier lugar, puede hacerlo hasta en el autobús, simplemente concentrarse en la relajación, en una parte del cuerpo, simplemente eso, o caminar y demás. Es muy difícil cuando la mente va a 1000 por hora, cuando tienes imágenes y el procesamiento es, algunos dicen a 130, no, que a 130 irán algunos, yo voy a 1000. Yo comento delito por la circulación. Entonces, pues, de la velocidad que voy. Entonces, ¿cómo además de la meditación, cómo llevar a cabo eso? Porque sé que no hay ninguna pastilla que pare de pensar, ni lo de las imágenes, ni nada. Si se puede. Y perdón por el rollo. Muchas gracias, señora. Gracias, muchas gracias. He hecho bien en venir. No estoy nada cansada, de hecho. Me pregunta, aparte de la meditación, ¿qué más hay? Y mi respuesta es la meditación. Porque sinceramente hay muchas otras técnicas y lo hablamos ya esta mañana, diferentes prácticas. Técnica no me gusta mucho, no es una caja de herramientas, no es nada mágico. La meditación de plena conciencia es una meditación no espiritual, laica, contemporánea, dinámica, que no forma parte de ningún movimiento religioso y es una práctica que permite entrenar la atención para descansar y liberar espacio. Eso no quiere decir que vayamos a parar el cerebro, porque en cualquier caso no podemos pararlo. Bueno, sí podemos tomarnos 1000 pastillas y podemos morirnos. Eso funciona bastante bien también para parar el cerebro, ¿eh? Es una opción que muchas veces es una opción que se plantean los superdotados y estoy segura de que usted lo ha pensado 1000 veces. Pero conmigo, al terminar la carrera, cuando yo quería hacer las oposiciones a notario y tenía problemas y se equivocaron y empezaron a recetarme pastillas, y durante más de 10 años, hasta que se me diagnosticó, me dijo Carmen Chacón, que estuvo aquí, que fue la que me diagnosticó, más otras, estabas enfermo de las pastillas, me habían matado la hiperactividad mental. Dormía más de 13 horas al día o 14 horas al día, cuando ahora duermo menos que, pues no sé, que los cangrejos. Entonces, me habían matado todo. Entonces, pues, pastillas no me gustan. Primero porque enferman y luego porque se enriquecen las farmacéuticas, cosa que no me gusta. Eso, sobre todo lo último, que se enriquezcan a costa mía. Entonces, pero lógicamente para dormir... Pas que vous, quand même, hein. No Pas que lui. solamente con usted, ¿eh? No solamente con usted se enriquecen las farmacéuticas, digo. Y eso, entonces, yo sé que no hay ninguna pastilla y demás, pero la meditación es muy complicada. Bien sûr. Non, alors je reviens. A ver, yo lo que quería decir es que vuelvo a la historia del suicidio, porque no quiero que quede ahí colgando. Muchas veces cuando uno es superdotado,
no quiere morirse. No es que quiera morirse, es que yo he oído mucho en mi consulta, muchos adolescentes y adultos, los niños no, evidentemente, pero los adolescentes y los adultos te dicen, no quiero morirme, pero es que no sé cómo hacer para vivir. O sea, se sienten en un cruce de caminos sin salida, en un callejón sin salida, y como la experiencia que usted tiene es que van pasando de un terapeuta a otro, un diagnóstico a otro, diagnósticos que a veces no se adaptan, a veces sí. Y yo lo que he visto, y una vez más me encantaría compartir esto con médicos, con psicólogos que estén aquí presentes o terapeutas, yo lo que he visto en mi experiencia profesional es que los medicamentos, los somníferos o los antidepresivos no funcionan de la misma manera, no sé por qué. Yo nunca he leído ningún trabajo al respecto, si ustedes los tienen me encantaría leerlos, pero no funcionan para los superdotados de la misma manera. Tienen efectos paradójicos, efectos previstos que no aparecen, aparecen otros efectos que no se esperaban, y el ajuste terapéutico, químico, con medicamentos, incluso cuando una persona necesita esos medicamentos, es muy complicado con los superdotados. No sé por qué. Es simplemente la observación que yo hago después de ver a cientos de pacientes superdotados desde hace mucho tiempo. Y yo vuelvo al tema de la meditación. A mí no me interesa nada, yo no soy ninguna industria de la meditación, no es como los laboratorios farmacéuticos, yo no tengo ningún interés personal. Pero la meditación es un entrenamiento, es como un deporte. De un día para otro no podemos ser campeones de esquí, tenemos que entrenarnos, tenemos que ponernos los esquís. Es complicado ponerse los esquís la primera vez, es necesario ajustarlos, nos caemos porque ya no somos capaces de caminar con ellos, es difícil. Y luego vamos a una pendiente y nos deslizamos, nos caemos, nos levantamos, no somos capaces de levantarnos, etcétera, etcétera. Es decir, que la meditación es un entrenamiento en solitario, prácticamente imposible en solitario, no es una relajación. Por eso solos podemos utilizar un CD, podemos intentarlo, pero muy rápido llegamos a nuestros límites. Es necesario seguir un programa. Los programas de mindfulness, que son programas que existen en España, supongo, igual que existen en otros países del mundo, esos programas de mindfulness se llaman MBSR, en inglés MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que son programas de 8 semanas con sesiones semanales de 2 horas o 2 horas y media, y que es un entrenamiento poquito a poco. A medida que van pasando las semanas, las prácticas son más intensas, y así es como se hace la meditación. Eso solo no se puede hacer, hay que seguir un programa. Y la meditación, ese mindfulness, es la disciplina en el universo de la psicología que cuenta con más crédito en los trabajos de investigación. Hay publicaciones científicas que aumentan de manera exponencial todos los años. Había 10 publicadas en revistas científicas en 1980 y hay más de 1000 a día de hoy. Y ha mostrado su efecto en diferentes ámbitos muy variados para el espíritu, pero también esa tranquilidad. Pero con eso no queremos estar más tranquilos, sino establecer un vínculo con nosotros mismos y vivir el momento que estamos viviendo, porque los superdotados viven muchísimo en la parte mental, con esa hiperpercepción y ese análisis constante del medio ambiente, y ya no disfrutan del momento presente, y por eso se cuenta con esa tranquilidad, o se puede darte esa tranquilidad, ese mindfulness y ese espacio de libertad, esa posibilidad de vincularse con los recursos que uno tiene. Es un entrenamiento. Evidentemente hay otras prácticas, como por ejemplo la hipnosis, la autohipnosis. Linda hablaba de acupuntura, todas las técnicas que pasan por el cuerpo, porque al final es el cuerpo el que hace que surjan las emociones, y con el cuerpo pensamos, porque el cuerpo no es algo etéreo que está ahí a nuestro lado, sino que es sangre, química, electricidad, y bueno, ese es el cuerpo. Y las técnicas corporales son esenciales, pero yo, por mi experiencia, el mindfulness
para mí es la más eficaz, en mi opinión, por la experiencia que yo tengo, desde luego. Esa es la observación que yo he hecho. Pero luego cada uno tiene que encontrar la práctica, el terapeuta que le va a ayudar para que se sientan lo mejor posible. Yo no tengo una fórmula mágica y si la tuviera sería rica. Rica de verdad, ¿eh? Para interrumpirte. No sé si se me nota que te estoy interrumpiendo. Nuestra maravillosa traductora tiene que marcharse hace 5 minutos. Con lo cual... puedo hablar español ahora. Con lo cual... Sí, entonces, no problema. No problema. Con lo cual, continuamos. Merci beaucoup, hein. Vraiment merci, hein. C'est formidable. Cual, merci beaucoup. Si hay alguna pregunta más, continuamos en español. Sí. ¿Alguna pregunta más? Non, mais je suis incapable en vrai. Hein. Vous pouvez leur dire qu'en vrai, je suis incapable, que là, j'exagère, je ne suis pas capable. Je peux comprendre, mais je ne peux pas répondre. Ah, elle est partie. Es que puedo entender la pregunta, pero no puedo responder. ¿Ah? Loli, ¿traduces tú? Si para todo el mundo es no ok, problema. Vamos. La traducción, Loli fera la traducción. D'accord. Vale. Hola, buenas tardes. Merci. Muy bien. Yo quería preguntar si existe alguna base científica o algún estudio que afirme que existe una base genética entre padres e hijos con altas capacidades. Es que no se habló nada en todo el Congreso y bueno, sí, normalmente en casos que conozco, bastantes padres han detectado que son altas capacidades porque se lo detectan a sus hijos. Entonces no sé si es importante que ellos sean detectados también para entender, porque bueno... Sí, muchas gracias por esta pregunta, ¿es correcto? Y es la verdad, es que hay una componente genética. Sí, componente genético. Genético. Que es muy importante, pero no se puede saber exactamente si una mamá y un papá son todos los dos superdotados y que van a ver todos los chicos superdotados. No es como eso, el genético. Genética. La genética. No se pasa. Pero sí, la composante génétique, la composición científica, es très importante. Il y a plus de probabilité, hay más probabilidad de haber chicos superdotados si el padre o la madre está superdotados, enfin bon, bref. Superdotados. Hein? Mais ce n'est pas automatique. La génétique, c'est espace complexe, complicada. Mais oui, il y a une composante génétique, mais il n'y a pas, lo que no hay es un gène. Comment on dit ça, un gène? Un gène de la inteligencia. Il n'y a pas un gène. No hay un gen. Voilà. Voilà, c'est trop rapide. Rapido. Hay base científica que he leído por parte de psicólogos en Estados Unidos y demás, que la inteligencia además dicen que proviene de la madre. Así que los padres somos tontos. La inteligencia no es lo mismo. La inteligencia sí, lo he leído también. Y que proviene ya del embarazo, de las emociones que haya podido gestionar la madre desde el propio embarazo, ya desde la gestación, desde el cerebro, desde el feto,
ya se puede desarrollar problemas hasta emocionales y más. He leído, no sé si será verdad, mentira o no. Yo me voy a fumar un cigarro, me da igual. Perdón, pero no he entendido nada. Pues, He entendido un poco el fetus o la gestación, que, o cualquier cosa como pero yo no sé. es que hablo muy rápido. A ver, despacio. Que he leído que desde el propio embarazo, puede haber ya problemas emocionales y que la inteligencia junto con un embarazo con ansiedad, con problemas emocionales de la madre y demás, pueden causar en el futuro por los problemas emocionales, que la suplantación es, además de inteligencia, es una cuestión emocional. Si tiene referencia, La referencia, hombre, me interesa, pero no puedo. se la mandaré a su correo. Por cierto, le envié 2 o 3 correos para ir a su consulta, pero no me respondió. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y se va. Y se va. Mira. ¿Alguna otra pregunta antes de hacer el descanso o vamos al descanso ya? Ok. Muy bien, Muchas pues gracias. entonces vamos a ir al descanso. Muchas gracias.